Capricornio, ¿qué tal? Bienvenido a tu temporada Cáncer, tu mes de julio. Un mes bastante potente. Un mes en el que te estás teniendo que enfrentar a cosas que no quieres enfrentarte. ¿Por qué? Porque se te está despertando el corazón y estás llegando a unas profundidades un poco molestas. Molestas en el sentido que no quieres ver, que no quieres saber, que no quieres sentir. Y sin embargo, son tu techo de cristal. Es lo que tienes que atravesar para conseguir llegar a tu objetivo. La fuerza y el as de espadas. Qué importante. Dos de copas, la muerte y... O sea, dos de oros, la muerte y... A ver, ¿lo ves? Y el 6 de copas. Vamos a ver. Esto es justo lo que te estaba diciendo yo ahora mismo. ¿Qué significa esto? Pues mira, necesitas superar tus sentimientos más bajos. A ver, tu cerebro tiene tres capas, ¿no? Tiene el arcaico, que es como el más animal, ¿vale? Que es con el que sientes, que es con el que... Como el que tiene todos tus recuerdos ancestrales de cuando eras cazador. Bueno, éramos cazadores cuando teníamos que sobrevivir todo el rato. Entonces, ese cerebro es el que está más abajo. Y después tiene otras dos capas que han ido haciéndose con la evolución, que son las que te hacen ser humano, ¿vale? Entonces... cuando te sale la carta de la fuerza, te está hablando de controlar ese cerebro arcaico. Para controlar ese cerebro arcaico tienes que ser capaz primero de identificar de qué te está hablando ese cerebro arcaico y qué te está pasando que te está controlando a ti en vez de tú controlar esas emociones, esos sentimientos y te juega malas pasadas. Entonces, esta es una nueva manera que vas a tener que utilizar para enfrentar la vida, que es entender de dónde te salen las cosas. Quiero decir, cuando tú de repente te enfadas, porque sí. ¿Por qué te enfadas? ¿Sabes de dónde sale ese enfado? Porque estás llegando a puntos, que es lo que llamamos techos de cristal, ¿vale? Que son puntos de los que tú no eres capaz de avanzar. Te quedas ahí como en ese techo de cristal, ¿sabes? Y vuelves otra vez para atrás. En lugar de avanzar para adelante después de haber hecho todo el proceso, de haber aprendido todo, de haberte enfrentado a tus miedos, de haberlos atravesado y de repente llegas ahí y vuelves para atrás porque no eres capaz de atravesar ese techo. Pero si eres capaz de dominar a tu bestia, si eres capaz de entender lo que te está diciendo tu mente, si eres capaz de entender que el 95% de tus pensamientos son inconscientes, o sea, tú no, hasta que no le prestas atención a todo eso, no tienes nada que hacer, nada, porque siempre te va a ganar lo inconsciente. Y ahí es donde empieza tu nueva vida, ahí es donde empieza tu nuevo proyecto, ahí es donde tú, como si fueras el joven rey Arturo, sacas la espada de la roca. Y ahí sí que empezamos a hablar. Ahí sí que empieza tu mes de verdad. Ahí sí que le habrás sacado partido a la temporada Cáncer. Ahí sí que estarás todo el rato en consonancia del corazón con la razón. Y eso para los Capricornios es súper, súper importante, porque de alguna manera os quedáis siempre estancados. Siempre. Hasta ahora. Este mes toca atravesar lo que nunca jamás os habíais atrevido a atravesar. Esto es un juego, lo único que tienes que hacer es entender cuáles son las reglas de este juego, entender cuál es el baile, dejar de fluctuar aquí y allí y ser tú quien hace las malabares. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es la vida la que va a decidir qué y cuándo, sino que tú, sabiendo lo que hay, vas a decidir si tiras un poquito hacia este lado o tiras un poquito hacia el otro. Es un juego eterno donde vas todo el rato, ¿sabes? Como en ese flow, ¿sabes? Moviéndote de oro a oro y tiro porque me toca. Vas moviéndote entre lo que tú piensas, en lo que hay fuera, entre lo que a ti te pasa por dentro, en lo que sucede fuera. Entonces tienes que aprender a trabajar con esas dos dimensiones. ¿Qué me está pasando dentro y cómo se refleja eso fuera? ¿Qué quiero conseguir yo fuera y qué tengo que cambiar por dentro para conseguirlo de fuera? Porque ese es el truco. O sea, tú en verdad en cuanto controlas las cosas aquí dentro, lo de fuera se soluciona solo. Es muy, muy fuerte, pero es así. Y el día que lo entiendas y el día que empieces a trabajar de esta manera, te va a cambiar la vida. Pero muchísimo.
pero sobre todo porque vas a cambiar tú. O sea, tu vida va a cambiar porque tú cambias, porque tú te das cuenta de lo que tienes que dejar atrás, de lo que tienes que cortar, de lo que tienes que reinventar. Tienes muchas cosas del pasado que dejaste en el tintero, cosas de ti que dejaste como escondidas en un armario, como escondidas en un cajón, ¿sabes? Todos esos recuerdos, pero no recuerdos. Estoy hablando de partes de ti que te hacían ser súper genuino o genuina, que te hacían ser único, que te hacían ser súper, súper especial. Todas esas partes de ti son las que quieres recuperar, son las que todo este viaje de transformación que estás teniendo en este mes de julio te va a ayudar a reconectar con muchos aspectos tuyos olvidados. Y son aspectos tuyos olvidados que necesitas tener contigo porque son los que te definen a ti como persona, a ti como individuo, son los que te hacen ser. Y es que es muy fuerte. Será la primera vez en tu vida que te enfrentas tanto a la verdad. Me mola, ¿eh? Uy. Madre. Dos de copas, dos de espadas, mira, ¿eh? Dos de espadas y dos de copas entre el mago y el juicio. ¿Cómo te tomas esto? Toma ya, estás en un mes de los más importantes de tu vida. Y 5 de espadas, el bucle. Interesante. Tienes que entender la dualidad, ¿vale? Te salen muchos doses en esta tirada. Los doses siempre es 1 y 2. Siempre hay una dualidad, la vida es dual, la vida son dos mundos, la vida son dos dimensiones, la vida siempre es lo que yo veo por dentro, lo que existe fuera. Eso es una realidad que tiene ya que meterse dentro porque va a estar muy, muy presente durante todo este mes. Necesitas, mira, este 2 de espadas, si te fijas, se ha puesto a sí mismo la venda. Este señor se ha puesto la venda a sí mismo y tiene los brazos cruzados en postura de negación, con una luna creciente detrás, con todo el agua detrás. ¿Qué significa eso? Significa que no quieres ver tus problemas por detrás. No quieres adentrarte en el mundo de las emociones, ¿vale? Ese es un poco el conflicto que tienes. Por un lado, toda la emoción, toda la pasión, todo el corazón a tope. Por otro lado, uy, que aquí hay otra en medio. Las de oros, no me había dado cuenta. Por otro lado, la negación completa. Entonces, esta negación se tiene que transformar más en una investigación que va más allá de lo que estás viendo a simple vista. No me molesta que tengas la venda en los ojos, no me molesta que estés aprendiendo a percibir con otras partes de tu ser, pero sí me molesta que no tomes acción, que no tomes responsabilidad, que es lo que te está diciendo este 5 de espadas. Deja de luchar contra lo que no tiene sentido. ¿Qué vas a ganar? O sea, esas guerras absurdas que tienes, no se sabe con qué, ni para qué, ni con qué fin, no te llevan a nada más que a perder el tiempo, más que a bajarte la frecuencia y a no dejarte atravesar ese techo de cristal del que estábamos hablando antes. Entonces, tienes la fuerza, tienes la conexión, tienes a una persona a tu lado que te apoya al 200% en todo y para todo. Tienes las herramientas. Tienes la capacidad de entender el secretismo de lo místico, de lo oculto y la capacidad de esa conexión con lo divino, como el mago. Te toca el éxito, te toca empezar esa época dorada. Entonces, deja que llegue el juicio final. Deja que tu vida se ponga en evaluación, no pasa nada. Estás todo el rato como intentando que no pase. ¿Sabes? Estás todo el rato como sujetando con unas riendas todo tu proceso. No, tienes que transformar este 2 de espadas en este 2 de copas. Tienes que dejar que suceda, o sea, si tienes movidas legales se van a solucionar para bien. Si tienes problemas serios que llevas esperando que se solucionen mágicamente, se te van a solucionar mágicamente. O sea, esta carta es muy, muy potente, es el día del juicio final, pero no solo para ti, es para tu vida. Y encima está al lado de las de oros, es que es éxito, éxito y éxito. O sea, no tienes más.
tienes que aprender a utilizar tus poderes, tienes que aprender a utilizar todo lo que eres capaz de sacar. Es que tienes muchísimo ahí dentro. Tienes muchísimo más de lo que usas. Y ahí estarás donde tienes que estar. En la parte 2 seguimos con ese auto boicot que te haces por culpa de tu ego. Y vamos a ver si descubrimos alguna cosa más. Hola Capricornio, ¿cómo estás? Vaya movida de mes, ¿eh? Súper interesante, súper intenso, muy necesario. Un antes y un después en tu vida. Todo se mueve, todo empieza a cambiar, todo empieza a ir como tiene que ir. Nos habíamos quedado en que tienes que dejar de pelear en vano porque nunca vas a ganar. Esto es una guerra que jamás, de los jamases, vas a conseguir ganar. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que utilizar la empatía, que utilizar la capacidad que tienes de entender el amor para dejar atrás. A ver, todo esto que vemos aquí, todas estas espadas, este es tu mecanismo, ¿sabes? Son tus... Este es tu miedo de verdad, esta es tu ansiedad, esto es lo que te hace pasarlo mal. Y tú estás ahí en una guerra contigo mismo por no querer ver esto, porque te hace sufrir y te hace no dormir y te hace pasarlo mal y te da mucha paranoia. Entonces, ¿qué haces? Enfrentar a los demás. Sales de tu... o sea, escondes tus cosas, tu paranoia mental en una guerra con los demás. Es como lo que no me gusta en mi vida, lo que no me gusta en mí, lo pago con el que tengo enfrente, con proyecto enfrente, lo que yo no quiero enfrentar conmigo. No, tienes que empezar a entender, tienes que empezar a sostener tus emociones, tienes que empezar a saber qué quieres, dónde estás y domar todo esto, ¿vale? Que es de lo que hablábamos al principio. No, mira, te encargas de tus sentimientos y coges a sartén por el mango. Y dejas de proyectar fuera y de frenarte y de no avanzar por culpa de estas chorradas, que no son chorradas, ¿vale? Pero te están haciendo perder más de lo que estás ganando. Necesitas sentirte... ¿Ves? Es que siempre te pasa lo mismo. Necesitas sentirte bien, necesitas sentirte acompañado, necesitas estar todo el rato en una postura en la que te mantengas bien alto, porque si no vuelves a recaer en ese victimismo, en ay, todo lo que no tengo, todo lo que he perdido, todo lo que yo fui, todo lo que yo pude tener y ahora mismo no tengo. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, este señor, si se da la vuelta, puede ir hasta ese castillo y tiene aquí 2 copas, pero se queda mirando estas 3. Necesitamos que seas quirúrgico con esto, quirúrgica. Necesitamos que te enfrentes a... A ver, es que tú tienes unos mecanismos de defensa que te hacen hacer lo contrario, ¿vale? De lo que sientes. Entonces, ¿qué haces? Como estás aquí mirando esto, lo escondes detrás de la frivolidad y detrás de estar haciendo que eres guay y que tienes muchísimo por lo que sentirte orgulloso y sentirte bien porque fíjate qué bien estoy, ¿no? Pero es que en la realidad estás mirando esto. Entonces, aunque te escondas detrás de todo esto, no estás engañando a nadie, te estás engañando a ti mismo, porque a los demás nos da igual lo que te pase. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y aquí lo mismo, tú estás intentando pelearte con el mundo cuando en verdad es tu propia pelea a la que tienes que hacer frente. Y eso es de lo que va este mes. La próxima luna nueva va a ser muy, muy decisiva. Vas a tener que tomar una decisión, vas a tener que tomar un rumbo, un destino. Y necesitas saber hacia dónde. Porque si no tienes resueltas estas cosas, si no empiezas a dominar todo ese cerebro arcaico del que te hablaba en la parte 1, si no entiendes la dualidad, si no has hecho la transformación, si no has conectado contigo y no has dejado que tu 2 de espadas se transforme en tu 2 de copas, bueno, pues vas a elegir cosas que no van a estar bien. Necesitamos
que vuelvas a tu castillo. Necesitamos que te quites la venda, necesitamos que salgas de esta jaula. ¿Quién te puso aquí? Alguien te echó. O sea, mira, este 8 de espadas, esta chica está aquí con los ojos vendados, pero es una venda que le han puesto, con esas vendas alrededor del cuerpo y con estas espadas que son más pensamientos, porque si te fijas no están cerradas, no es una jaula como se supone que tiene que ser. Entonces, alguien desde ese castillo te está mirando a ti, cómo lo estás pasando mal y cómo te está encerrando, ese boicot que te está haciendo psicológico. Te han echado de tu sitio, te han echado de tu casa. ¿Quién? Quiero saber quién. Y quiero que entiendas que esa persona que te ha hecho eso, o esas personas que te han hecho eso, se están riendo de ti. Entonces, es tu momento. Es el momento de que se te ilumine el alma. En el momento que tú seas capaz de ver toda esa información escondida, todo eso que te han estado haciendo y que se ha convertido en tu pesar, en tu ego, en tu duelo, toma una decisión y decide. Yo creo que es el momento de que seas rey de tu reino o reina de tu reino, de que vuelvas a tener suerte, de que vuelvas a tener tu espacio, tu sitio, tu pasión mandando sobre la razón. Porque tú eres fuego, tú eres pasión, tienes una chispa ahí dentro que te puede llevar muy, muy lejos. Un mes de lo más interesante, Capricornio. Si quieres saber más información o si quieres una lectura personalizada, pues me puedes llamar, puedes pedir cita por Calendly, puedes mandarme un WhatsApp, lo que necesites. Ahí tenéis mi contacto y todas las cosas. Y si quieres un talismán para atravesar todo ese proceso, también. Cualquier otra pregunta me escribís, que yo siempre intento contestar a todo lo que me decís. Chao, chao, os quiero mucho.